Bueno, entonces en esta vez ahora Lourdes va a estar a cargo de la charla y como las veces anteriores, después de la charla damos espacio para preguntas y después tenemos un recreo. Bueno, buenas tardes ya. ¿Qué hora para dar esta plática? No sé si aquí tienen el término, allí le decimos qué modorra, qué sueño. Así que vamos a hacer un esfuercito por despertarnos después de este lindo almuerzo con este show hermoso. Vamos a hablar hoy acerca del elemento olvidado en el equilibrio de la personalidad, que es el tema del perdón. Reflexionando con Marcos, mi esposo, y algunos otros colegas acerca de temas que se van repitiendo en la terapia, ¿no? Uno en el quehacer cotidiano se encuentra una diversidad de problemas muy distintos unos de otros. Pero hay veces que uno se da cuenta, palpa, que tienen una raíz más profunda. Uno puede atender personas que tienen adicción a la pornografía, matrimonios en crisis por algún otro motivo, personas, por ejemplo, que son muy sociables en su vida cotidiana, pero al llegar a su casa tienen dificultades para enfrentarse a sus propios hijos, mostrarle cariño, hablar con ellos, como si evitasen. Personas que muchas veces viven enojadas, encerradas en sí mismas, ¿no? Uno no sabe bien el origen hasta que y se percibe que tiene ansiedad, que tiene depresión, pero hay algo más, ¿no? Hay un elemento en común en estas personas que tiene que ver muchas veces con una herida muy profunda que no ha podido solucionar. Y esto para la psicología ha sido un tema durante muchos años, porque muchas técnicas se han implementado para tratar de aliviar la ansiedad, la depresión, técnicas que tratan de aliviar, de sanar ciertas adicciones, pero nadie, ¿sí? Los psicólogos, ¿no? se animaban hasta hace poco a acercarse al trasfondo de las heridas. Y si se acercan al trasfondo de las heridas, no se animan a hablar de la palabra perdón, nadie, ¿no? Incluso muchos psicólogos buenos, cristianos, porque estamos en la era de la reivindicación, del empoderamiento, ¿no? Entonces, la psicología en general ha empleado muchos esfuerzos para alejarse de cualquier cosa que pueda llegar a parecerse a lo que propone el cristianismo, como es el tema del perdón. Pero ciertamente, como no se solucionaban los problemas, hace unos pocos años hay una rama de la psicología nueva que se llama terapias de la tercera generación, empezaron a considerar que quizás, ¿sí?, el perdón sí tenía un valor relevante en la curación de la persona. Entonces, de una manera, por supuesto, muy mundana, muy secular, lograron implementar el tema de la terapia del perdón, ¿sí?, en la práctica terapéutica, por supuesto despojado de elementos del cristianismo, entonces en cierto punto incompleto. Pero lo curioso es que varias universidades empezaron a estudiar más seriamente el tema del perdón, ¿no? de cómo afecta el perdón. Entonces hace unos años un psicólogo, creo que es Enright, ¿no?, creó el Instituto Internacional del Perdón en 1994. Se empiezan a hacer estudios sistemáticos acerca del efecto del perdón en la personalidad y se hacen diferentes experimentos, lo cual nosotros como cristianos sabemos perfectamente el valor infinito que tiene el perdón, ¿no? Pero no viene mal realmente los datos estadísticos para poder implementarlos un poco más libremente a nivel terapéutico. Este hombre, dentro de su instituto, le encarga a una psicóloga, Susan Friedman, de la Universidad de Iowa, que sistematice ciertos estudios en relación con esto y se encargan de trabajar durante 2 años con mujeres que habían sido víctimas de incesto, ¿no? Hacen 2 grupos, el primer grupo aplicando la terapia del perdón y el segundo grupo otro tipo de terapias psicológicas, ¿no?, de sensibilización sistemáticas, manejo del estrés, etcétera. La mejoría que tuvieron aquellas pacientes
que se les aplica la terapia del perdón en un año fue significativamente mucho más elevado que las pacientes a las que no se les había aplicado. Entonces se empieza a aplicar esta terapia a diferentes tipos de problemas, matrimonios en crisis, ¿sí? Personas que les decía, problemas en la paternidad, de personas que no tienen dificultades en el manejo de la ira o que evitan a sus propios hijos, a su propia esposa, problemas con la misma intimidad, una diversidad de problemas físicos. Entonces es indudable que el valor que tiene el perdón, no solamente como cristianos, ¿sí?, sino para la sanación de heridas profundas, es incalculable. Si bien es importante aclarar, yo me olvido que tengo esto, esperen que no me acuerdo cómo era. Uy. La tengo que prender primero. Ahí está. Bien. Si bien sabemos que hoy en día es una técnica que se aplica en las terapias, sobre todo las que les decía, las de la tercera generación, dialéctica conductual, de aceptación y compromiso, y se aplica de una manera no cristiana, o sea, imperfecta, nosotros sabemos que todo perdón viene de Dios y no podemos pensarlo como una mera estrategia psicológica, sino sabemos que viene de Dios. El perdón es un don que da Dios, a pesar de que lo esté usando un psicólogo ateo, pero si logra el perdón, es porque es algo que viene de Dios. Entonces vamos a empezar a ampliar un poquito acerca de esto, del perdón y de las heridas. Bien, las heridas. Por supuesto que hablamos de aquellas heridas que no pudieron ser curadas, ¿sí?, ya sea en nuestro pasado o en nuestro pasado recientes, que fueron infringidas por alguien, o bien que yo inferí que fueron infringidas por alguien, porque quizás de hecho no haya sido así. Quizás alguna persona no quiso ofenderme, quizás me dijo alguna crítica y yo la tomé como una ofensa y que esa persona estaba haciéndome una crítica para ayudarme a mí, pero me ofendí. Entonces, propiamente no hubo intencionalidad de herida, pero lo tomé como una herida y también la tengo que sanar. Pero también hablamos de las heridas como más profundas, como la infidelidad, el abuso, el abandono, ¿no? Cuando alguien nos ofende y nos hace daño es como si nos mordiera una serpiente y que si no se puede curar de manera inmediata, el veneno va calando en cada una de las dimensiones de nuestra persona y eso va generando como una especie de infección y va matando nuestra psicología, va generando síntomas, ¿sí?, que hace que muchas personas vivan durante muchos años como si estuviesen muertas en vida, ¿no?, doloridas, quizás negando su herida, pero con comportamientos que son autodestructivos, como, bueno, varios de los que les mencioné recién. Podemos decir que la herida, ¿sí?, nos va afectando en diferentes dimensiones. Yo les voy a mencionar las dimensiones. La primera es la dimensión emocional. Cuando hemos sido heridos y no hemos podido curar esa herida, lo primero que emergen son los sentimientos negativos hacia el ofensor, como enfado, ira, rabia, odio, sensación de traición. Pero a veces no se queda solamente en la persona que nos ha ofendido, a la cual incluso con el paso del tiempo podemos sentir cierta indiferencia. Si no se ha sanado esa herida a través del perdón, también surgen sentimientos negativos hacia nosotros mismos, vergüenza, culpa, sentimiento de abandono, la famosa y peligrosa autocompasión, que es un extraño sentimiento de alivio cuando pienso en qué infeliz que soy, en cuán pobre que soy. La depresión, la ansiedad. Muchas veces nos sentimos traicionados por Dios y sabemos y practicamos la fe, pero hay un punto ahí que no nos deja relacionarnos con Dios de una manera más simple, más elevada, más profunda. Entonces quizás quien ha sido abandonado por su padre o ha tenido violencia en su familia, por ejemplo, de parte de un padre, de una madre, no logra relacionarse con Dios como un padre bueno, ¿no?, como un Dios misericordioso que me ama. Entonces surgen sentimientos, ¿sí?, que a veces se van generalizando, primero hacia el ofensor, luego hacia sí mismo, luego a las personas que se parecen al ofensor. También nos afecta la dimensión cognitiva del pensamiento. También pueden surgir pensamientos, ¿sí?, negativos hacia el ofensor, hacia nosotros mismos, hacia Dios, hacia el mundo en general. La herida mal curada, ¿se acuerdan en la primera charla que hablamos del pesimismo? Muchas veces ese pesimismo, esa tendencia a ver las cosas de modo negativo, de ver que no tengo oportunidad frente a los obstáculos que me presenta la vida, tienen que ver con esta herida, ¿no?
Tiene que ver con la rumiación del pensamiento, darle vueltas todo el día al pensamiento sobre las cosas negativas, sobre lo injusta que es la vida, sobre lo mal que me ha tratado. Muchas personas viven con la idea fija de la reivindicación, ¿no? Y van buscando compensar con trabajo, ¿sí? De sentirse orgullosos de sí mismo por algo que no le dieron. A veces esto se traspola a las relaciones interpersonales, tratan a los demás como si les debiesen algo, ¿no? Y uno cuando se relaciona a veces con esas personas les hace sentir como si estuviesen en deuda y quizás no le hemos hecho nada, pero esa persona ha vivido su vida, ¿sí? Creyendo que alguien le debía algo porque se lo robaron o no le dieron cuando era pequeño, o personas que han sido humilladas de muy pequeños por un padre, una madre, viven su vida adulta como reclamando, ¿sí? Reconocimiento. Entonces uno escucha la queja repetida, trabajo todo el día y a nadie le importa, a nadie se da cuenta de todos los esfuerzos que hago. Muchas veces viene esa herida desde ese lado. La famosa autonomía, hay personas que se obsesionan con ser autónomos, a mí nadie me debe nada, yo no necesito a nadie. Entonces, son esas ideas que van dando vuelta que ha afectado esta herida. Hay veces que las personas también tienen flashbacks, decimos nosotros, como pequeños momentos en los que se le vienen recuerdos involuntarios de humillaciones, ¿sí? De la infidelidad, de los golpes, de aquellas cosas que sufrí cuando era pequeña. Afecta también nuestra dimensión interpersonal. Hay veces que la persona se vuelve explosiva, irascible, por nada reacciona. Hay veces se vuelve introvertida, ¿sí? Se mete para adentro, decimos nosotros, y no se relaciona con nadie porque está siempre a la defensiva. Para que se dé una relación personal, para que sea una relación, incluso en el mismo matrimonio, uno tiene que ponerse en manos del otro, tiene que poner su confianza y su corazón en manos del otro. Si esa persona ha sido herida profundamente, muchas veces no logra confiar en las demás personas, entonces siempre está poniendo a prueba al otro, siempre. Entonces se vuelven muchas veces duros con las demás, duros consigo mismos, buscan estándares muy altos a los cuales tienen que llegar y si no llegan se desilusionan. Muchas veces la ira a nivel interpersonal genera la sensación de que uno no puede llegar a la persona, es un bloque, habla, se relaciona, pero hay algo más que no es cálida en la forma de relacionarse. El rencor muchas veces no curado, la herida no curada que deriva, ¿sí? En el rencor muchas veces, otras veces no se da como a modo rencor, ¿no? Porque la persona lo ha negado, lo ha reprimido, pero sí se da con estas condiciones de aislarse, de mantenerse lejos de las personas, aunque no se siente irascible todo el tiempo, se siente triste, por ejemplo. Pero siempre, siempre, siempre la herida mal curada genera divisiones, divorcios, dolores en la familia. Y después a nivel conductual también nos genera las heridas mal curadas que derivan de ese rencor o ese dolor que emana en toda nuestra psicología, también se ve afectada, sobre todo la persona que ha sido herida y que tiene más o menos al alcance a su ofensor, muchas veces lo destruye, entre comillas, a través del desprecio, la humillación, los insultos o a veces la ignorancia, ¿no? Decir, bueno, un padre que abandonó a sus hijos y bueno, yo no lo abandono, yo no lo cuido, no lo voy a ver más y total nos abandonó, no se lo merece, ¿sí? La lejanía de estas personas. Las conductas autodestructivas, es lo que les decía recién, el odiarse a sí mismo, ¿sí? Y no perdonarse por haber recibido una ofensa y por odiar y por sentirse mal, entonces me repliego sobre mí mismo y me siento yo una mala persona. Las heridas muchas veces que generan humillación nos van dando una idea acerca de nosotros mismos, de nuestra propia valía. Entonces hace que nos queramos destruir a través a veces de las conductas sexuales inapropiadas, del alcohol, del manejo imprudente, ¿no? De la querella con las demás personas. También a nivel físico hay secuelas, ¿sí? Muchos de los trastornos físicos se han relacionado con esto. Hay estudios que dan una correlación entre la artritis reumatoidea, ¿sí? Y las heridas no curadas, muchas veces la anorexia, ¿sí? Los trastornos alimentarios que provienen de una herida, ¿sí? Que en nuestra infancia hemos recibido o en nuestra adolescencia acerca de nuestro físico. Los trastornos gastrointestinales, ¿sí? Algunos trastornos cardíacos, la fibromialgia, las parálisis, ¿sí? Hay muchos trastornos físicos que se relacionan con heridas que no han podido ser bien sanadas. Y lo más importante, los efectos espirituales,
¿no? Siempre cuando una herida se ha infectado, decimos nosotros, y ha producido ese rencor que se ve más o se ve menos, por más escondido que esté, siempre es nocivo para la vida espiritual. Es un semillero de vicios, ¿no? Produce que uno no le pueda entregar todo a Dios. Muchas veces una persona que ha vivido herida, ¿sí?, que no ha podido ser sanada, no logra entregarle a Dios ese dolor. Uno de los pasos que a veces uno trata de hacer, por ejemplo, cuando trabaja con personas que han sido abusadas, eso lamentablemente es nuestro pan de cada día, uno le pregunta, ¿y hablas con Jesucristo? Muchos son de vida de oración, de visitas al Santísimo. ¿Hablas con Dios? No, yo esto no puedo hablarlo. No puedo hablarlo con Dios, no pueden entregarlo. No puedes pedirle por tu ofensor, todavía no. Entonces va generando que hay cosas que se le restrinjan a Dios, que no le pueda entregar. Nos llena el alma de oscuridad, de amargura, a veces del deseo de venganza, la hinchazón de la mente, que solo hace pensar en uno mismo, ¿no? En no entregarme, en no donarme, porque veo al otro, incluso a Dios, como un peligro. Bien, entonces cuando el rencor, una herida mal curada, cuando se da esa herida mal curada, produce en nuestro interior como una especie de ácido, así que va quemando todas las dimensiones de nuestra persona. Conozco una persona de muy buen corazón, realmente muy buena, que no ha logrado perdonar a su papá infiel, alcohólico y golpeador. No lo pudo perdonar y cuando fallece su madre tan querida, primero hace una explosión de odio contra su padre, pero fue impresionante después. No solamente contra su padre, sino contra sus hermanos que quisieron ayudar a su padre con su alcoholismo, ¿no? Sus hermanos quisieron ayudarlo y ella consideró una traición que se tenga que ayudar a alguien tan malo. Entonces empieza primero con sus hermanos, después con su esposo, porque su esposo quiso hacerla entrar en razón, déjalo, pobre hombre, que lo ayuden un poco. Luego con sus pequeños hijos, que sus hijos ya estaba malhumorada y estaba enojada y ya se había resentido con su esposo y sus hijos, claro, la ven malhumorada mamá y se cobijan en su papá, entonces sus pequeños hijos tampoco la querían y de pronto empezó a agrandarse como espuma, ¿sí?, ese rencor y terminó sola, no deja que nadie la ayude, pero inmiscuida en su propio rencor. Entonces, vamos a proponer este caminito, ¿sí?, para la sanación de nuestras heridas. Todos en algún momento hemos tenido que perdonar o todos en algún momento hemos tenido que enfrentarnos a una herida muy profunda que a veces está escondida, ¿no?, en nuestro interior y que no nos traba en algún punto de nuestra vida. Lo primero que tenemos que tratar de hacer es reconocer si hay rencores, reconocerlos, ¿no? A veces el rencor, ¿sí?, o estas heridas mal curadas son difíciles de asumir por nuestra conciencia psicológica, ¿no? Porque en general el daño que nos han hecho está muy unido a la humillación de la herida, ¿sí? Nos hemos sentido humillados en la herida. Imagínense una persona cuyo esposa o esposo le ha sido infiel. Pero también implica reconocer un aspecto negativo en nosotros, algo que no es agradable para nosotros mismos y tener que reconocerlo muchas veces implica tener que rebajarnos frente a otros, asumirme que en realidad no soy tan bueno. Entonces, no va a ser posible cambiar si uno no cambia este aspecto tan doloroso. Cuando uno hace este proceso de analizarse a sí mismo, hacer introspección, decimos nosotros, también tiene que aprender a reconocer cuál de esas heridas, ¿sí?, realmente han sido realistas o cuáles han provenido de mi sensibilidad quizás no controlada o de mi interpretación. Entonces, en una primera instancia lo que vamos a hacer va a ser discernir, bueno, qué heridas realmente tengo que perdonar y qué heridas realmente no fueron infringidas de un modo a propósito, con intencionalidad, o que yo por mi propia sensibilidad me ofendí, pero no tenía motivo para ofenderme. Entonces, ahí hago una gran diferencia entre lo que yo tengo que disculpar o trabajar en mi humildad o realmente perdonar. Hay un caso muy famoso de una persona que nosotros llevamos a la fundación, no me acuerdo ahora el nombre, pero sí me acuerdo muy bien el testimonio que nos fue a dar a nosotros, a los psicólogos, hace unos años. Él fue adicto a las drogas durante 30 años.
Es muy fuerte el testimonio, ¿no? Él empieza su proceso, él se convierte, pero empieza su proceso de terapéutico, de luchar contra las drogas, cuando su mejor amigo muere en un accidente después de haberse drogado los dos juntos, ¿no? Muy fuerte ese testimonio. Y él cuenta que parte de lo que él le lleva a drogarse todos los días en la esquina con sus amigos era la sensación de soledad que él sentía respecto a su madre. Él sentía que su madre no lo amaba, era una mujer, una italiana ruda, ¿no? Nunca le había demostrado demasiado afecto, nunca le había dicho una palabra de te quiero, te amo, por su propia educación, por las propias dificultades que había tenido esa mamá. Entonces él decía, yo me iba a la esquina a drogarme si total a nadie le importaba, no le importaba a nadie. Y yo llegaba a mi casa, comía solo y después me iba a dormir hasta que se me pase, ¿no?, el efecto de la droga. Cuando él dice en un momento relatando eso en el grupo de, no sé si de Narcóticos Anónimos, en un grupo terapéutico, mientras iba hablando se dio cuenta de un detalle, que todos los días que él llegaba a las 4 o 5 de la mañana de drogarse en la esquina, tenía un plato de comida caliente en la mesa y nunca se había dado cuenta. O sea, su mamá, con muy bajos recursos para poder explicarle que lo quería, se pasaba toda la noche despierta esperando que él llegara. Cuando sentía el ruido rápido, ¿no?, le tenía la comida lista. ¿Sí? Él en ese caso se tuvo que perdonar a sí mismo también, ¿sí?, por no haber entendido él a su mamá, que su mamá lo amaba a su modo, ciertamente, pero bueno, no era que la mamá no lo amaba, tuvo que corregir su percepción. Hay un librito del padre Fuentes, si no me equivoco está ahí, algo vi, ¿no?, que si lo pueden comprar está buenísimo, es uno de los mejores. Justo le contábamos al padre José que también tratando de armar esta plática, buscaba todos los elementos terapéuticos del perdón para poder implementarlos aquí en esta plática. Todo está en el libro del padre Fuentes, está completísimo, no le falta nada. Ha resumido muy bien todas las técnicas que hay y las ha elevado también con un componente espiritual muy, muy lindo y muy importante. Y él propone una técnica para reconocer nuestros rencores y para darnos cuenta hasta dónde ha llegado nuestra herida, que se llama Círculo de los Recuerdos Dolorosos, ¿no? Y propone hacer varios círculos, ¿sí?, círculos concéntricos. En las afueras uno tiene que poner todas las heridas que yo recuerde que me han infringido, todas, ¿no? Desde las más pequeñas, desde lo que me dijo ayer mi esposo, que me ofendí, que todavía lo tengo acá, que no lo puedo sacar, y a medida que se va acercando en el círculo, poner las heridas más graves y más profundas, ¿no? Y al lado las iniciales de la persona que lo hizo, o sea, qué me hizo y las iniciales de la persona. Y en el medio, la herida principal, aquella que cuando la pienso se me estremece todo el dolor que me da o quiero sacarla rápido a mi conciencia por el dolor que me genera. Entonces es una técnica para sincerarse de sí mismo, pero también para ir discerniendo esto. Bueno, esto realmente provino de mi interpretación, de mi sensibilidad, de tendencia a interpretar las cosas mal, pero realmente no había intención, no había motivo, o esto sí, esto es digno de ser perdonado. Bien, vamos con la siguiente. ¿Qué significa perdonar? ¿Sí? Es un término difícil en realidad, porque es difícil definir cristianamente lo que es perdonar. Porque hoy en día, como les había dicho, ya la psicología empezó a involucrar el tema del perdón, de la terapia del perdón dentro de las terapias, pero es incompleto. Lo hacen con una tendencia a librarse de. Y nosotros como cristianos hemos elegido la puerta estrecha. Y entonces el perdón para nosotros, que ya lo vamos a ir diciendo, es una cuestión más elevada, más para asemejarnos a Cristo y cumplir ese mandato de Cristo, amaos los unos a los otros, como yo los he amado. Como yo los he amado implica una cruz y morir por nuestros pecados, ¿no? A eso nos pide, hasta ese lugar nos pide que amemos. Entonces, hay un trabajito extra que tenemos que hacer como cristianos, que además es muy sanador, ¿no? Además es muy sanador, que no está difundido en las técnicas o en el mundo. ¿Pero qué es el perdón? En castellano, perdonar implica del latín perdonare, ¿sí? Per es un prefijo aumentativo y donare es regalar, dar. Es decir, es dar y donarnos en grado máximo. Entonces, para definir perdón, vamos a empezar por lo que no es el perdón, ¿sí?
suele, en la psicología, les decía, suele estar por ahí asociado a librarse de unas ataduras. Yo me libero de esta ofensa, ¿sí? Perdonándolo. Lo perdono para no tener más este problema. Y no es eso. El perdón es algo mucho más grande y no es la mera aceptación de las cosas que pasaron. Ah, sí, bueno, sí, yo ya lo perdoné, acepté lo que pasó y lo entiendo. Es mucho más que eso. Por supuesto que el tema, el perdón, va a involucrar tener que aceptar las cosas como fueron, que tiene que ver con esto, con aceptar nuestros rencores, con aceptar los hechos. Es una parte del proceso, pero nada más que eso, no es el perdón. Es más que dejar de estar enfadado, ¿sí? El perdón también implica que a la larga voy a cambiar mis emociones, pero incluso en el mismo proceso, el caminito del perdón que vamos a hacer, también van a salir enojo. Y eso significa que estamos actuando sobre el perdón. Pero no es dejar de que nuestras emociones, la emoción de la ira se desaparezca. De hecho, a veces las emociones son las que más tardan en responder, aunque el proceso del perdón esté andando y esté caminando. Es más que soltar, ¿sí? Soltar la herida para sentirnos mejor. No tiene nada de malo sentirse bien, ¿sí? Y de hecho nos vamos a sentir bien cuando perdonemos, pero no, perdonar no es sentirse bien. Y no perdono para sentirme bien, ¿sí? Perdono por amor, ¿sí? Para liberar al otro. Tampoco es excusar al agresor. Lo que está mal, aquí y en todos lados, ¿sí? Si uno lo excusa, en realidad, a menos que sea una herida proveniente de mi interpretación, pero cuando alguien nos ha herido, suponiendo que alguien nos ha herido, una persona que golpea a otra, una esposa que golpea al esposo, ¿sí? Esa está mal y no se tiene que permitir. No es excusarla, no, sí, pero en realidad yo lo estoy provocando, entonces está bien, podemos solucionar un montón de cosas, pero que no se pega, no se golpea, ¿sí? No es excusa. Tampoco es amnesia, ¿sí? Cuando uno perdona, no olvida. Entonces uno cree que a veces, y entonces empieza a negar los hechos, que para perdonar a una persona tengo que olvidarme lo que pasó. Y eso no es posible, no genera amnesia realmente el perdón. De hecho, es recordar, pero recordar desde otro lugar el perdón. Es recordar la herida, recordar aquello que me han hecho, pero lleno de sentido y viendo todos los dones que Dios ha sacado de esa herida que me tocó atravesar. Y finalmente no es decir te perdono para despreciar al otro. No es decir, sí, te perdono porque yo soy superior a ti. Sí, vete, ya está, estás perdonado. No es eso, es realmente un esfuerzo para llegar al ofensor, para amar al ofensor y en ese amor esperar que el ofensor, si está vivo y si se puede, que se convierta. O al menos para que esté en el cielo y que se vaya al cielo. Entonces, siguiendo las ideas anteriores, ¿qué es el perdón? Es un regalo. El perdón es un regalo que es libre y voluntario. El perdón no es una emoción, es un regalo que yo le doy libremente a la otra persona. Que además abandono ese resentimiento, esa revancha, ¿sí? Que por justicia me corresponde, ¿no? Es renunciar al derecho que yo tengo a que se haga justicia y que esa persona sea castigada. Y es un esfuerzo. ¿Sí? Es como si uno le dijese a Dios, por favor, no apliques con él el castigo que de hecho se merece. Por favor, líbralo de eso. ¿Sí? Yo lo perdono, yo lo libero en lo que a mí respecta. Y es responder con amor, compasión y benevolencia. Es cambiar el corazón y llegar a sentir amor por la persona que nos ha hecho daño. Parece loco decirlo. Realmente, si uno entiende al que no tiene fe, es una locura decir que yo puedo sentir amor por la persona que me abandonó, que me abusó. Es una locura, pero a los ojos de la fe no solamente es posible, sino que es sanador y es santificador. Bien. El perdón no necesariamente está relacionado, pero no necesariamente se da con reconciliación. Yo puedo perdonar a una persona sin reconciliarme. Para que haya reconciliación tiene que haber una disposición de las dos partes. ¿Se entiende? Las dos partes tienen que estar dispuestas
a cambiar, a tener sentimientos positivos, a empezar de nuevo. Hay veces que eso no es posible, por prudencia, porque quizás la persona no ha cambiado o es peligrosa o ya falleció. Entonces, si se puede dar la reconciliación, hay que buscarla. Si no se puede por fallecimiento, por peligro, porque no está arrepentido el ofensor, entonces el perdón no necesita necesariamente de la reconciliación. ¿A quién tenemos que perdonar? Hay 3 objetos de perdón. A los otros, a un otro que me ha hecho daño, ¿no? Que me ofendió, que me humilló, que abusó de mí, que fue violento conmigo, ¿no? A uno mismo por algo que se haya hecho, por un pecado que cometí, por una ofensa que hice, o a veces a uno mismo por sentirse de tal manera después de haber sufrido una herida. Eso es algo también que nosotros lo vivimos cotidianamente con las personas, al menos en mi experiencia clínica, realmente es mi pan de cada día el trabajo con mujeres abusadas, ¿no? Y muchas veces, si bien no es que hayan hecho algo malo, ¿sí?, tienen que hacer un proceso de perdón a sí misma por haberse injuriado tantos años, por sentirse una basura, por sentirse una porquería, decimos, por tratarse tan mal durante tantos años. Entonces se perdona al ofensor, pero también tiene que hacer un acto de perdón y desagravio consigo mismo por tratarse tantos años mal. Y a veces con Dios, no porque Dios nos vaya a ofender, Dios es infinitamente bueno y Dios no va a hacer nunca jamás nada en nuestra contra. Pero a veces nos hemos sentido ofendidos por Dios, ¿sí?, con el típico pensamiento, ¿por qué permitiste que pasara esto? ¿No? Y uno se enoja, y si bien Dios no ha hecho nada malo, nosotros, humanos, ¿sí?, miserables y débiles, tenemos que hacer un acto de perdón. Bien, vamos a lo importante, que es el proceso terapéutico del perdón. El proceso está muy a modo didáctico, dividido por etapas, ¿no? Es muy importante, es un proceso, es un camino, pero no es lineal, no es perfecto, no es que se va a dar así matemáticamente una fase tras otra. Hay veces que hay personas que saltean alguna etapa, la hacen de modo natural, la hacen después, la hacen antes, ¿no? Esto es muy a modo didáctico y una propuesta terapéutica que uno trabaja con los pacientes. Pero es un proceso y no, por lo tanto, tampoco hay tiempo. Hay personas que lo hacen de un modo inmediato. No sé, Santa María Goretti perdonó de un modo inmediato por una gracia de Dios a su ofensor y su abusador, ¿no? Y hay personas que están una vida intentando perdonar, ¿no?, haciendo el proceso completo. Hay personas que tienen toda la intención de perdonar, pero las emociones no le terminan de responder y pasan muchísimos años y lo llevan como una cruz porque desean el perdón. Que una vez hablando con el padre Fuentes, si ya hay deseo de perdón, si ya uno le pide a Dios, entonces ya es perdón. Por más de que las emociones todavía tarden, ¿no? El espíritu es más fuerte que la carne en eso. Entonces, muchas veces van a pasar años hasta que pueda empezar a sentir un sentimiento positivo hacia el ofensor, pero todos los días rezo por ella. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para perdonar a alguien es rezar, ¿sí? Es rezar, ¿sí?, por el ofensor, pidiéndole a Dios que lo bendiga, que lo lleve al cielo. Pero una vez iniciado eso, podemos decir que podemos acercarnos al primer paso, que es, se ve muy chiquito, ¿no? Ahí, creo que se ve muy pequeñita la letra, los de atrás. El primer punto, que ya lo hablamos recién un poquito, es reconocer el daño, ¿sí? Reconocer que quizás estoy teniendo comportamientos, ¿no?, en mi matrimonio, con respecto a mis hijos, que estoy buscando desenfrenadamente algo que no me hace feliz, pero no puedo evitarlo. Y que quizás estoy usando algunos mecanismos para no darme cuenta, pero me los van repitiendo, mi esposa, mis hijos, en mi trabajo, ¿no? Quizás muchas personas tengan el mecanismo de la negación o de la reinterpretación de los hechos. Entonces, sentarme y pensar, ¿realmente hay algo, hay alguna conducta, algún conflicto que se me está repitiendo y yo no lo estoy pudiendo resolver y que quizás pueda venir de un dolor que yo tengo? Una vez hecho esto, podemos ir al segundo paso, que ahí en el segundo paso podríamos decir, aquí se inició el proceso del perdón. Y si está este segundo paso, ya está la mitad del trabajo hecho. Ya lo demás casi que va a salir casi solo, que es elegir perdonar. El perdón no es un sentimiento,
el perdón es una elección, ¿sí? Es una elección, nosotros es un acto libre de nuestra voluntad. La Madre Teresa de Calcuta decía, es una decisión y no un sentimiento. Y a veces, al principio de este proceso, muchas personas lo inician como un acto egoísta, así, bueno, ya estoy cansada de tener rencor, ya quiero curarme de esto, ya estoy cansada de sentir tanto agobio por las heridas del abuso, del abandono, de la infidelidad de mi esposo, de mi esposa. Ciertamente, pero en la medida que eligen perdonar, se van acercando, ¿sí?, más al verdadero perdón. Entonces, si uno se decide a perdonar, y perdonar de un modo cristiano, ese es un más que realmente se nos pide a nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es aquí pedirla. Tenemos que pedir la gracia del perdón y no lo vamos a lograr de otro modo. No se logra el perdón si no se pide la gracia. Y segundo, pedir a Dios por el ofensor, ¿sí? Durante todo el proceso, tarde lo que tarde, pedirle a Dios por el ofensor y por esa mano que nos hirió, ¿sí? Cuando, bueno, ya se ha logrado esto, podemos decir que ya se dio de un modo incompleto el perdón, porque es la parte más importante. Tercer paso es aceptar nuestras emociones y pensamientos negativos. Aquí también nos vamos a sincerar con nosotros mismos y vamos a ver qué sentimos, qué hemos sentido durante todos estos años con respecto a esa situación traumática de mi vida. ¿Qué sentí cuando mi padre se fue? ¿Qué siento por él? ¿Qué siento cuando lo veo? Que está quizás buscando ayuda y no me puedo acercar a él. Sincerarme y decir, está bien, ¿sí? Siento enojo, porque una cosa es sentir una cosa, sentir algo emocionalmente, y otra cosa es llevarlo a la práctica. Nosotros lo que queremos hacer es aceptar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pero no obrar en consecuencias. Entonces me puedo permitir estar enojado, ¿sí? Quizás es un enojo que había estado encerrado dentro de mí durante muchos años. Quizás es temor, quizás es un dolor inmenso, una tristeza inmensa que había estado encerrada, ¿sí? Y por miedo a ofender, por miedo a hacerle daño, incluso con una buena intención, nunca lo podía procesar, nunca lo podía sacar afuera y me llevaba a evitar esa persona. Entonces, vamos a aceptar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos tal cual vengan, pero no es que vamos a ser condescendientes en nuestra conducta. Vamos a sentir enojo, pero no vamos a ir a insultarlo. No vamos a ir a decirle todas estas cosas en la cara, todo lo que hiciste, pero vamos a permitirnos sentir el enojo. Luego, sí, en el cuarto paso, vamos a hacer un cambio en nuestra conducta. Vamos a hacer algo positivo por la persona que nos ha ofendido, si se puede. Vamos a ir a buscarla, a tratar de que cambie, a decirle que la perdonamos. O si no se puede, por los mismos motivos que les decía recién, porque es peligroso, porque es una persona abusadora, es una persona que está enojada, es una persona que no se puede acercar o porque ya falleció. Entonces vamos a hacer algo en otro orden, pedir misas por ellas, por esa persona, rezar, ¿sí? Hablar bien, si se puede, de esa persona, ¿sí? Decir, bueno, sí, mi padre es verdad, puede haber pasado eso, pero recuerdo que tenía alguna característica muy buena, recuerdo algún día que me hizo un regalo y tratar de contarlo, ¿sí? De expresar abiertamente eso positivo que tenía esa persona y abandonar la conducta destructiva si es que la hay. Por eso es un cambio total de conducta. Si yo me doy cuenta que recurro al alcohol, ¿sí? Y puede ser que esté de base esto, y bueno, hacer los esfuerzos por cambiar mi conducta ahora, no solamente con respecto al ofensor, sino con respecto a las otras cosas. Yo me doy cuenta que trato mal a mi esposo, que le grito a los niños, entonces trato de hacer un cambio profundo, ¿sí? De conducta para perdonar al ofensor, pero no solamente en todas las conductas que estén relacionadas con la persona que me ha hecho daño, sino con las conductas destructivas que hoy en la práctica estoy viendo. Acercarme a mi hijo, ¿sí? A mi hija, si lo evito. Bien, próximo es trabajar la comprensión y la empatía. Y acá son dos cosas, la comprensión y la empatía. Aquí no va a ser justificar, en cuanto a la comprensión, justificar a la persona que me ha hecho daño, pero sí comprenderla en la totalidad de su persona. Como dijo Marcos en la charla anterior, somos todos hijos de Adán y Eva, todos tenemos pecado, esta persona que me hizo daño también lo tiene. Entonces sería bueno
que uno pueda comprender al otro en la totalidad de su persona, con su pecado, pero tampoco es el pecado que define a esa persona. Esa persona hizo algo que me hizo daño, pero no es todo. Tiene alma, tiene sentimientos, tiene historias, tiene dolores, tiene un alma amada por Dios y buscada por Dios. Tratar de ver a la persona en su totalidad, no solamente en la definición de la herida con la que me hizo conmigo, es encuadrarla en un lugar y elevarla a un lugar más grande. Puede también ayudar a corregir ideas que me quedaron de la herida que me infringió esa persona, heridas acerca de mí misma, ¿no? Aquí es una técnica que se llama el perdón cognitivo, que tiene que ver con corregir ideas que me quedaron. Cuando yo he sido herida, quizás tenga, lo que les decía antes, una percepción de que yo no valgo nada, de que Dios no me ama, de que todos los hombres son iguales, ¿no? De que todos son infieles, todos son malos. Corregir esas ideas que provienen de esa herida. Es decir, a mí sí me abandonaron, pero eso no significa que todas las personas me van a abandonar. Me abandonaron, pero no significa que yo sea abandonable y que yo sea malo. Me abandonaron porque esta persona se equivocó, o me maltrataba porque esta persona se equivocó. Pero yo en sí mismo era un niño, yo no tenía algo malo propiamente. Corregir ideas que quedaron acerca de mí misma, de los demás, de Dios. Al perdón cognitivo sigue el perdón emocional, que es empezar a permitirse el sentimiento de benevolencia hacia el ofensor. Empezar a sentir compasión y cierto afecto por la persona que nos ha herido. Esto nos puede ayudar a la empatía, ¿sí? Puede ayudar desarrollando el sentimiento de empatía. ¿Qué es esto? Ubicarnos en el lugar del ofensor, no justificándolo, sino ponernos en el lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido una falta? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Y todos sabemos lo feo que se siente haber cometido una falta y lo feo que es haber pecado. El sentimiento de dolor, de culpa, de ira. Imaginarse cómo se debe estar sintiendo la persona que nos ha ofendido, por más de que incluso su conducta siga siendo mala. Pero efectivamente el sentimiento que debe portar no debe ser el más alegre, ¿no? La percepción espiritual de él mismo. Cuán poco se debe amar, ponernos en el lugar de cómo se debe estar sintiendo y en el estado que está su interior. Y finalmente, sí, como culmen de la empatía, de la compasión con la otra persona, del haber cambiado las emociones, del haber corregido las ideas, empezar a sinceramente, sí, y aquí podríamos decir que ya se ha completado más o menos el proceso del perdón, empezar a desearle el bien a la otra persona, desear que la otra persona no sufra, que la otra persona se vaya al cielo, o si sufre que sea un sufrimiento para su conversión, querer el bien de esa persona y esforzarse por sentirlo, ¿sí? Por pensarlo, siempre en el marco de rezar siempre por esa persona. El sexto paso es volver a mirar la herida que nos han infligido, volver a recordar lo que me hicieron. A veces es un paso duro, pero ya es mirar con otros ojos, ¿no? Ya ha habido un proceso de cambio en nosotros, ya hemos sentido benevolencia, ya hemos perdonado, nos hemos perdonado en el sentido que hemos corregido la idea que nosotros tenemos de sentirnos poca cosa, poco amados, ¿sí? Una basura, es algo que suelo escuchar, ¿no? Periódicamente en las personas que han sido abusadas. Es volver a mirar la herida, volverla a mirar, volver a recordar todo lo que pasó, pero con otros ojos, ya mirando todos los frutos en mí de madurez que Dios ha sacado en relación con esto, ¿no? Recuerdo también en relación a algo que hablábamos recién, de cambiar la conducta, una paciente muy buena, que ella fue abusada repetidamente por su padrastro durante toda su infancia, ¿no? Muy dura su historia, abandonada por sus padres, adoptada y abusada por su pareja de su madre. Ella hizo todo este proceso del perdón de una manera muy linda, ¿no? Lento, 2, 3 años, 4 años más o menos habrá estado en terapia. Y ella termina, ¿no? Relatando su abuso, ¿no? Cada paso de su abuso, pero con ojos de misericordia, ¿no? Diciendo, sorprendiéndose de cómo Dios había sacado tantos frutos. Porque ¿saben lo que hacía ella?
para cambiar su conducta y para mostrar la persona abusadora había fallecido. No había manera de acercarse a ella, de cuidarla. Entonces ella tomó como apostolado visitar asilos donde habían hombres abandonados, ¿no? Ancianos a punto de morir, y ella hizo este razonamiento. Evidentemente, si son hombres abandonados, probablemente muchos de ellos hayan llevado una muy mala vida, ¿no? Y yo voy a atender acá, probablemente muchos hayan sido abusadores, probablemente muchos hayan llevado esa vida. Yo voy a atender a cada uno de ellos, y era impresionante, ¿no? Se internaba y llamaba a sacerdotes cuando estaban a punto de fallecer para que les dieran la unción. Dice, perdonando a ellos y atendiendo a ellos, renuevo el perdón que yo tuve que hacer con mi padrastro, ¿no? Una historia muy bonita, y ella podía relatar, ¿no? Relataba, incluso daba testimonios, ¿no? A algunas personas que habían transcurrido lo mismo, sin dolor, sin tanto dolor, sin tanta pena. Por supuesto, el dolor está, pero sin síntomas, con alegría de ver todos los frutos que Dios sacó de esa historia. Y finalmente, ya para terminar, es vivir la libertad del perdón. Dijimos que el perdón nos libera, realmente libera, ¿sí? Además de todos los frutos espirituales que da, que es lo más importante, que ya vamos a verlos en los beneficios, el perdón genera una libertad interior. Entonces tenemos que hacer algo. O sea, Dios nos ha librado de esta atadura. Dios nos ha dado una nueva atadura con el ofensor. No nos libró de la atadura negativa, de la atadura del rencor, pero nos elevó, ¿sí? Seguimos comprometidos con el ofensor, pero desde otro vínculo, desde el vínculo del amor, de mi compromiso de llevarlo al cielo a Él, de rezar por Él. Entonces ya estamos viviendo la libertad del perdón. Entonces tenemos que hacer algo con respecto a esto. Entonces, el primer paso para vivir la libertad del perdón es dar gracias a quien nos dio el perdón, Dios, ¿no? Porque el dolor me amansó, me acobijó en la cruz con Él. Es decir, cuando Dios manda una cruz, cuando Dios manda un dolor, es porque nos quiere con Él en la cruz, es una muestra de amor. Por la sensación de volver a ser yo mismo. Una persona que vive atada en el rencor no es uno mismo, vive, ¿sí?, por compensar aquellas cosas que el dolor le causó. Entonces vive para generar reconocimiento, para defenderme, para alejarme de las personas que podrían hacerme un daño. Entonces uno vuelve a ser sí mismo, libre del monstruo del pasado. Ya no tengo que pensar en mi pasado con nervios, con ansiedad. Tengo que hacer un acto de entrega de todo este proceso. La persona que tiene fe, uno le dice, bueno, vaya al Santísimo y ofrézcale todo este proceso a Jesucristo. Ofrézcaselo porque de Él vino. Haga el acto real de entrega, ¿no? Tomar decisiones. Tengo que tomar decisiones. ¿Cómo voy a vivir? De verdad que perdonar implica sacarse un yunque gigante de encima. De pronto la vida va a estar descargada de un peso que ahora no va a estar. Entonces tengo que pensar qué voy a hacer a partir de ahora, con mi vida sin la atadura del rencor. Tomar decisiones, ¿sí?, en relación a mi futuro, a mi presente. Otro punto es sentir sensiblemente la alegría del perdón. Siéntanla y festéjenla, ¿no? Una vez trabajando estos temas, uno los trabaja muy codo a codo con los directores espirituales, ¿no? Una persona que también había atravesado todo ese proceso, su director espiritual, para festejar, ¿no?, el hecho de que se había visto liberada, le había dicho, no hagas penitencia durante un tiempo, tu corazón realmente tiene que estar de fiesta, ¿no? Festeja interiormente y exteriormente, ¿no? Haz un acto de alegría, ¿sí?, de festejo. Bien, y por último, los efectos que genera el perdón en el equilibrio de la personalidad, y eso es asombroso. De verdad que por eso uno dice también, realmente es un don de Dios y es un milagro, los efectos que uno puede ver como clínica en la personalidad de la persona que ha logrado el perdón. El primer efecto es la madurez, hay una integración de la persona. Yo les decía recién que la persona que vive malherida, con esa herida infectada, rencorosa, es una persona que está disociada. Muchas veces vive por la reivindicación, vive por los objetivos de tratar de alejarse de esa herida. Entonces no es quien es, no puede desarrollar todas las potencias de su persona de un modo integrado. El primer efecto es el de la madurez.
Luego la mejoría física, es evidente que hay disminución de estados ansiosos, ¿sí? De la parte, no sé, de la taquicardia, la taquipsiquia, todo efectos que produce. Hay disminución de la depresión, les decía recién, la parálisis, la fibromialgia, ¿no? Hay descontractura, hay mejor respiración, hay mejor funcionamiento orgánico, y eso es evidente, es una de las cosas que sí se pudieron establecer en estos estudios que se hicieron más sistematizados. Luego sana las heridas, ¿sí? Eso es evidente, ya la persona piensa en lo que le pasó, pero no lo piensa de una manera catastrófica, dolorosa, que ni siquiera lo puede hablar. Lo habla con integración, con pudor, ¿sí? Con cierto dolor, por supuesto, porque hay heridas que siempre van a doler, pero no con síntomas, no resentida, ¿sí? Emana amor de esa herida. La libertad. El rencor genera chatarra psicológica. La persona pasa mucho tiempo y utiliza muchos recursos psicológicos tratando de tapar la herida, de no sentirse ofendido o pensando en el mal que me hacen las personas ahora, que me hace recordar a la herida del pasado. Mucho recurso implementa, ¿no? La persona se ve libre de esa chatarra mental que provoca la herida. Vive de una manera auténtica. Ya no vivo pensando en objetivos de tener trabajo para mostrar que en realidad yo no era ningún tonto, yo no era alguien a quien se podía humillar, entonces voy a crecer en la jerarquía de mi trabajo para demostrar que yo sí puedo, que no era una doña nadie como decía mi madre, como decía mi padre, ¿no? O que yo sí puedo. Uno vive, ¿sí? Y se plantea su vida con los objetivos que Dios ha pedido, ¿sí? Con la misión que Dios le ha pedido auténticamente, no para esquivar otra cosa, para demostrar algo. Hay una entrega total. La persona que ha atravesado este proceso puede entregarse. Les decía recién que cuando hemos sido muy heridos, cuando algo nos ha pasado, hay una parte de nosotros que no damos, o damos con desconfianza. Les decía que hay personas que se vuelven muy duras, muy exigentes con el otro, es decir, yo hay cosas que no te voy a dar por las dudas que me hagas daño. Se empieza a destrabar cuando la persona ha curado sus ideas, ha podido hacer todo este proceso, puede haber una donación total, incluso puedo hablar de mi herida y puedo entregarte mi herida, ¿sí? A ti esposo, a ti esposa, sabiendo que esto ya no nos hiere, ya no es un muro entre los dos, da quietud y paz. Da quietud y paz. Y sobre todo, que es el efecto más importante, nos asemeja a Cristo. Eso es. Cristo es el perdón supremo. Cristo vino él mismo entero, todo. No vino una parte, y podría haber venido una parte si se le daba la gana. Podría haber venido, decir, bueno, desde arriba, decirnos los perdono a todos. Y vino él entero a morir en una cruz por nosotros. Cuando estas heridas nos atraviesan, en el fondo tiene una misión esa herida, que es esa, hacernos semejantes a Él, ¿sí? Estar más cerca de su corazón, y esa es la transformación más grande, ¿no? El salto espiritual que nosotros hacemos. Bien, y por último, la conclusión, una frase hermosa de Juan Pablo II, aquí está él perdonando, ¿sí? Visitando a la persona que le disparó, ¿se acuerdan? El accidente no, esta persona le dispara el día de la Virgen de Fátima, ¿no? Y él va a la cárcel y lo perdona. Juan Pablo II dice esto: debemos perdonar siempre, recordando que nosotros mismos hemos necesitado del perdón. Tenemos necesidad de ser perdonados mucho más a menudo que perdonar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Hasta ahí. Si hay alguna pregunta. Levanta la mano para preguntas. Estamos con la modorra, decimos nosotros, de la siesta. ¿Puedo preguntar? Cuando hablaste un poquito ponías el ejemplo de
la persona que tiene que perdonar a otro y encima después le queda perdonarse a sí mismo. Digo, no más si podrías hablar un poquito más acerca de eso, que a veces uno ve personas que no se pueden perdonar a sí mismos, pero ni siquiera por haber sido heridas por otros, sino porque todo el tema de la autopercepción y los mismos defectos que uno tiene, que le hieren el mismo orgullo, entonces la herida se la hace uno mismo porque es orgulloso. Y yo no estuve en la primera parte, pero no sé si hablaste algo del perdón y la humildad, pero que al menos a mí, o sea, es difícil aconsejar cómo encarar eso a una persona que, bueno, perdonarse a sí mismo, pero el orgullo la frena, digamos. No sé si. Sí, ciertamente es así. Cuando en general lo primero que ocasiona las heridas de una persona nos ha infligido, siempre y cuando también sea realista, ¿no? Decíamos que hay heridas que nosotros las inferimos por nuestra propia sensibilidad, pero quizás la persona no ha tenido la intención de herirnos. Por ejemplo, una crítica que nos han hecho cuando éramos pequeños y bien dada esa crítica, en ese caso, por supuesto, genera una herida, pero se cura. La sanación es el realismo y la humildad. Decir, bueno, no, en este caso yo me había equivocado, tengo que reconocerlo, que tuve ese error, y la sanación viene por la humildad. Pero muchas veces las heridas vienen de una humillación que nos han infligido, ¿no? De muy pequeños. Entonces eso genera una herida en el orgullo, muy de base, y eso genera percepciones acerca de nosotros mismos, de la no valía, de que en realidad no somos iguales al resto, que nada de lo que nosotros hacemos está bien. Entonces eso genera como una contrarreacción, decimos nosotros, ¿no? De que cada vez que una persona en la actualidad se acerca a esa noción o vaya a descubrir ese sentimiento de que yo no hago las cosas bien, entonces salta todo el afecto, todo el orgullo, todo. Entonces muchas veces es corregir la idea, primero volver al origen de la idea, volver al origen de la herida, perdón, qué es lo que hicieron conmigo y qué me produjo, ¿sí? Tuve un abandono de mi padre. Pero se trabaja viendo qué ideas me generó eso. Claro, yo creí que mi papá se fue porque yo era malo, porque yo con mi conducta me portaba mal, entonces papá se fue. Si uno ya en conciencia, ya en adulto, restituye, ¿sí? O vuelve a esa idea de decir, no, realmente se fue porque él era débil, porque tenía un problema, porque no tenía la suficiente madurez, uno hace el acto consciente de corregirse. Entonces empieza a aceptar, ¿sí? Que mis fallos no tienen nada que ver con mi dignidad, con mi propia valía. Entonces uno empieza a recuperar su autoestima y ya no se siente herido si una persona, no sé, la ofende, ¿no? Porque uno lo que tiende a hacer en la actualidad cuando se ofende demasiado, cuando está demasiado enojado, es relacionarlo con ideas, ¿sí? De un modo no consciente, con ideas del pasado. Entonces, al restaurar esas ideas que me produjo la herida, también voy sanando de a poquito esa tendencia, ¿sí? A sentirme herida en mi orgullo. No sé si responde un poco la... Sí. Sí, allá hay uno. Ahora vengo. ¿A dónde? Yo tengo una pregunta. Yo estoy en el proceso de perdón, en el perdón. Yo sí soy de una de las personas que tuve, o de todo lo que usted dijo, creo que lo tengo o lo tenía. Yo por muchos años viví enojada con la vida, pero pues sí, saqué a Dios de mi vida porque pues nunca me acerqué a Dios, ni nada de eso, ni a la iglesia. Pero yo no encuentro como eso de con mi mamá. Yo digo que perdono a mi mamá
pero cuando me acuerdo sí me duele. Y de hecho hay muchas cosas que yo no puedo hablar con ella. Y a veces siento feo porque conocidos que luego me dicen, oh, le hablas diario a tu mamá. Y yo la verdad estoy en el proceso de que trato de hablar con ella, pero no sé qué hablar con ella. Y a veces digo yo, estoy perdonando, pero no siento coraje, pero sí me duele. Entonces como que a veces digo, como decir estoy o no estoy. Bien, está muy bien. Como dijimos al principio, el perdón es un proceso, ¿no? Y que muchas veces los sentimientos y el cambio de pensamiento quizás viene en el coletazo final. Mientras uno disponga interiormente, ¿sí? Se disponga interiormente y decida perdonar, ya el perdón está funcionando. Quizás es una gracia de Dios, quizás por alguna situación particular que Dios quiere para usted, los sentimientos positivos y el cambio de sentimientos, de pensamientos vendrán al final del proceso. Pero ya el solo hecho de querer perdonar y pedirle a Dios esa gracia, intentar caminar en todo esto, ya es una forma de perdón. Lo demás es tener paciencia, ver si hay alguna cuestión de que yo todavía no pueda implementar, algún recurso que quizás porque todavía me niego, ¿no? Investigarse uno mismo y seguir adelante, porque a veces es un proceso de años y de años, ¿no? A veces no hablar con tal o cual persona es un bloqueo, pero interiormente ya empiezo a sentir que ya le he perdonado, que ya tengo sentimientos más positivos, pero quizás no esté lo que se llama la reconciliación, no se restaure 100% la relación, por más de que el proceso del perdón esté caminando y esté andando. En eso, paciencia. Sí, yo tengo una pregunta, a lo mejor la pregunta va más hacia al padre, a lo mejor me salgo del tema, pero está relacionado. Muchas veces todos no estamos exentos, no podemos haber sido dañados y sentir mucho odio o rencor contra una persona. Cuando tengo así que siento odio y rencor contra una persona, ¿estoy apto para comulgar? ¿Quieres decir algo? No, diga usted la teología, después aclaro. Bueno, capaz si después el padre quiere intervenir. No, también me parece que lo uno a lo que estaba diciendo Lourdes del proceso, ¿no? Que el perdón final tal vez se da al final del proceso, pero muchas veces el sacerdote lo que en confesión les puede exigir como un signo de que uno quiere perdonar, que es lo importante, es que rece por la persona que le ha ofendido. Entonces, a veces el sacerdote le pregunta, ¿usted le guarda rencor a alguien? Y el penitente dice sí. Y podría perdonarlo ahora, y el penitente a veces dice, y es que me cuesta mucho. Y el sacerdote le puede decir, bueno, pero por lo menos podría rezar por esa persona. Sí, lo voy a hacer, de hecho ya lo hago, a veces te dicen. Entonces el padre le dice, bueno, está bien, siga haciendo eso y siga en ese proceso hasta que lo pueda perdonar del todo, y ya se considera una disposición, al menos la disposición mínima para poder comulgar, porque la persona quiere perdonar, pero como es un proceso, todavía le falta para perdonar del todo, pero ya el hacer algo para poder perdonar ya es un signo de que quiere perdonar, ¿no? Entonces, pero si digo que lo perdone Dios, yo no puedo. ¿cómo? Si digo que lo perdone Dios, yo no puedo, y sigo en ese... Pues también ahí está la diferencia entre el sentir y el consentir. Claro. Que tiene que ver con eso, o sea, el querer perdonar y el dispongo toda mi actitud interior para perdonar, aunque yo todavía sienta ira, es lo que decíamos al principio, yo siento, ¿sí? Y el sentir es una pasión, uno la padece, ¿sí? Viene solo, pero yo no quiero tener este sentimiento y yo no lo voy a actuar ese sentimiento. Yo en esa ira, por más de que la sienta y esté encolerizada, no significa que yo voy a ir a destruir a esa persona o voy a hacer algo en contra de esa persona. Muchas veces, a pesar de la ira, voy a hacer algo bueno por esa persona, y en ese sentido estoy aceptando ese estado pasional que en algún momento pasará, pero no estoy disponiendo mi conducta para condescender esa pasión. ¿Se entiende? Uno no puede sentir o no sentir de un modo tan libre. Muchas veces, justamente por la herida que lo ha provocado, quizás tiene que buscar no ponerse en ocasión de la ira. ¿Se entiende? No buscar motivos para la ira, pero si igualmente esa ira, esa sensación viene,
Uno simplemente tiene que esperar a que pase y no condescenderla, no actuarla, no hacerle caso, esa sería la palabra quizás más correcta, ¿no? Hacer conductas incluso contrarias a ese enojo hasta que ese enojo se vaya, porque eso es un estado pasional, ¿entienden? No es que yo estoy enojada y no puedo evitar estar enojada, pero además le deseo el mal a esa persona y quiero que se condene, y eso ya sería actuarlo. Si no es sentir eso y decir, realmente no puedo dejar de sentirlo, no puedo, no es culpa de uno sentirlo. Lo que es culpa es lo que uno hace con lo que siente. Y esa es una diferencia muy importante, porque muchas veces las personas se sienten culpables de sentirse tristes, de sentirse enojadas, cuando en realidad no puede evitarlo, ¿no? Uno tiene que ir a las causas finales, es decir, bueno, hago una conducta positiva por esa persona, rezo por esa persona, entiendo que no quiero sentir esto, por eso estoy en este proceso, no quiero sentir odio, no quiero sentir rencor, por eso me he encaminado en este proceso de perdón. Y eso va a involucrar mucha paciencia, que creo que ese es uno de los pasos que habíamos hablado, ¿no? A ver si lo tengo por aquí. Aquí, aceptación de nuestras emociones y pensamientos negativos. De hecho, es una parte del proceso, que surja el enojo, que surja la tristeza, va a surgir, por eso es un proceso durísimo. Van a surgir cosas incluso que antes no estaban, enojos, tristezas, dolores que antes no estaban porque estaban quizás escondidos. Entonces uno se siente en falta, pero justamente es parte del camino, digamos, con el compromiso de que uno no va a actuar ese enojo. ¿Se entiende? Gracias. ¿Una otra pregunta? Mi pregunta es, yo tengo 2 hijos en México. Acérquese un poquito más el micrófono que no. Sí. Tengo 2 hijos en México que dejé de pequeños para venirme aquí y darles una mejor vida. Mi hija, tengo problemas con ella porque no me perdona el haberla dejado. Y su hermano, que era mayor, no le dio un buen trato. No hay perdón de mi hija hacia su hermano mayor. A mí en ocasiones me dice que… Bien, en ese caso sería bueno que enseguida, cuando termine la plática, quizás podamos conversar, ¿sí? El tema más puntual y más particular, pero muchas veces hay que ver qué sentimientos están detrás. Decíamos también al principio que hay 3 objetos de perdón: los otros, uno mismo o Dios, ¿no? Si bien, repitiendo, Dios es infinitamente bueno. Quizás muchas veces, incluso de situaciones no queridas, por situaciones de fuerza mayor, uno no puede perdonarse a sí mismo, entonces tiene que atravesar este mismo proceso, pero con uno mismo, ¿no? Sus hijos tendrán que hacer otro proceso, ¿sí? Quizás distinto, pero bueno, uno quizás tenga que hacer el perdón con uno mismo, pero si quieren enseguida hablamos más puntualmente. Sí, mi hija no cree en Dios. Por lo mismo, mi mamá cree en Dios porque yo los dejé con mi mamá. Yo siempre le he hablado de Dios. Ella no quiere creer, creía de muy chica, pero ahorita ya tiene alrededor de 24 años. No quiere creer en Dios, no en la Virgen. Yo le hablo acerca de Dios, ella se molesta, se enoja. Y incluso me ha dicho que si yo le hablo de Dios, que mejor ni le llame. No sé cómo ayudarla a ella. Y probablemente el testimonio también de todo este proceso que usted tenga que atravesar no sea un testimonio para ella, ¿no? De todo ese cambio del perdón que usted tenga que atravesar, para ella sea un testimonio no hablado. Quizás muchas veces mientras uno más insiste verbalmente, más los aleja, pero sí el testimonio de vida termina conmoviendo los corazones, ¿no? Entonces en esa paciencia, lágrimas y oración como Santa Mónica, ¿no? Que a fuerza de lágrimas, como le dijo el obispo, su obispo, a fuerza de lágrimas tu hijo se convertirá,
Y bueno, probablemente esa sea parte de la cruz que le ha tocado, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues sí, mi pregunta es, ¿de qué forma puedo yo ayudarle? A lo mejor no mencionando a Dios, pero sí mencionando las palabras que dijo Dios. Siempre, como decíamos, el testimonio, ¿sí? No forzado. La fe se propone, no se impone. Entonces uno como madre simplemente decirle que está rezando, ¿no? que la está esperando, ¿no? Incluso poder hablar de estos dolores que usted tiene, ¿no? Acerca de la distancia que han tenido, de cuánto le duele que esté lejos de Dios, a la larga irá haciendo un meollo en su corazón, ¿no? Pero siempre cuidando de no imponer, ¿no? O si es una herida muy sensible, ella quizás esté enojada con Dios, que no se sienta presionada todo el tiempo, pero sí sabiendo que está el testimonio, que está la oración y que todos sus sacrificios sean para su conversión. Okay. Bueno, Gracias. agradecemos a Lourdes con un fuerte aplauso. Y ahora tenemos un receso y a las 5, si no me equivoco,